aguacate. Bueno, entonces sigo con la explicación. Vamos a ver. Habíamos dibujado un corazón por acá y habíamos puesto un eje de detección con un electrodo negativo acá, un electrodo positivo acá. Y entonces habíamos visto que el trazado electrocardiográfico es un vector en cada momento. O sea, esto está hecho por un infinito número de vectores, ¿verdad? Entonces, cuanto más masa se está despolarizando en un instante, más grande es el vector. Lo mismo el QRS, ¿verdad? Que es un vector grande porque la masa del ventrículo es bastante grande, entonces se está despolarizando mucha masa simultáneamente. Y luego, una vez que está todo despolarizado por acá, está en reposo, está en cero también el voltaje, está todo despolarizado. Y luego la repolarización va a ocurrir en sentido ascendente, desde el ápex hasta la base. Va a comenzar acá. ¿Por qué? Porque la despolarización dura menos en las células del ápex que en las de la base. Son las últimas en depolarizarse, pero son las primeras en repolarizarse. Entonces, por eso vamos a tener una corriente positiva en la onda T. ¿De acuerdo? Porque es una corriente de repolarización, pero que está viajando en contra del electrodo positivo, como vimos en las reglas anteriores. Y por eso la onda T va a tener la misma, o sea, va a estar orientada hacia arriba. Si el QRS es positivo, la onda T va a ser positiva y la onda P va a ser positiva. Todas van a ser positivas. Si están hacia abajo, entonces todas van a ser negativas. ¿Verdad? Entonces, por eso, porque la despolarización ocurre desde abajo hacia arriba, en sentido contrario de la despolarización. Pero entonces lo que les estoy diciendo es que estamos viendo solamente una historia, ¿verdad? Solamente una partecita. Este eje de detección no me está diciendo mucho sobre el verdadero vector de despolarización. Lo que yo quiero ver es el verdadero vector de despolarización. Si este vector en un instante está así, o si está así, ¿verdad? ¿Cuál es la magnitud y cuál es la dirección también? Y aquí no, aquí solamente estoy detectando esta componente. Vamos a ver en un plano cartesiano. Si yo tengo, por ejemplo, este vector de acá, es un vector bastante grande, ¿cierto? Pero si yo solo analizo su componente en X, la componente en X solo me va a dar una partecita de la historia de ese vector. Puede ser que el vector real sea este también, ¿verdad? Y este vector me va a dar también la misma componente. Y este vector de acá me va a dar también la misma componente. Entonces, con solo saber yo en este eje de detección cuál es la componente, cuál es esa componente del vector real, no logro saber yo el vector real. ¿Cuál es la solución para eso? Poner múltiples ejes de detección, ¿cierto? Puedo tener un eje de detección así y puedo tener otro, por ejemplo, que esté aquí el electrodo positivo y aquí está el electrodo negativo para captar el otro componente. ¿De acuerdo? Necesito dos. Y esos ejes de detección en electrocardiografía se llaman derivaciones. ¿De acuerdo? Entonces, las derivaciones nos sirven para ver el corazón desde múltiples ángulos, aunque solamente dos derivaciones podrían servir para muchas cosas. Porque para conocer un vector, imagínense ustedes en dos dimensiones, ¿verdad? Para conocer un vector real, me bastan dos planos, dos ejes. El eje de las X y el eje de las Y, ¿cierto? El eje de las X no me cuenta toda la historia, solo me va a contar esta parte de la historia. Pero si yo tengo el eje de las Y también, entonces ahora sí tengo otra historia que puede complementar y al momento, si una de las componentes está acá y la otra está acá, yo puedo reconstruir ese vector. Solo trazo líneas perpendiculares por cada uno de los componentes. Y aquí donde se intersectan las dos líneas, entonces ese va a ser mi vector real. Yo lo puedo reconstruir. ¿De acuerdo? Pero para poder reconstruir ese vector real yo necesito dos derivaciones.
Dos derivaciones. Con dos derivaciones, yo puedo saber la magnitud y la dirección de la corriente de polarización instantánea. Con una sola derivación, no. Pero no solamente tenemos dos derivaciones, sino que tenemos 12 derivaciones para poder ver el corazón desde múltiples ángulos. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Esas 12 derivaciones se dividen en dos, se dividen en derivaciones de extremidades, porque los electrodos se ponen en las manos y en los pies, y las otras se denominan derivaciones precordiales o torácicas, porque los electrodos se ponen sobre el tórax. Bueno, entonces, las derivaciones de extremidades nos forman como planos, ¿verdad? Nos ayudan a ver la dirección en un plano, digamos, hacemos un corte sagital, un corte coronal, y en ese plano, ¿verdad? Ahí vamos a ver la dirección de la depolarización. Como en un plano frontal, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la dirección de la despolarización y la magnitud. Mientras que las derivaciones torácicas nos ayudan a ver un poquito más de atrás para adelante, como en un plano sagital. Nos ayudan un poco más a ver eso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos primero con las derivaciones de extremidades. Vamos a borrar esto. Y con las derivaciones, ¿qué es lo que vamos a dibujar ahorita? Vamos a dibujar los planos de detección. Estas linitas que vemos acá, estas son las que vamos a dibujar. ¿De acuerdo? O sea, vamos a dibujar la línea, dónde está el electrodo positivo, dónde está el electrodo negativo, y el ángulo que forma con la horizontal, ¿no? Este ángulo que forma acá. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿De qué vamos a ver eso? De las 6 derivaciones de extremidades. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a dibujar un muñequito por acá. Un hombrecito. Un hombre está bailando, ¿verdad? Este es el brazo derecho. Y entonces lo vamos a decir en inglés. Right. Este es el brazo izquierdo. Left. Y este es el pie izquierdo. Entonces vamos a ponerle foot. Tobillo izquierdo va a ser foot. Bien. Las corrientes de depolarización, como nuestro medio es hídrico, con electrolitos, nosotros somos agua y sal, ¿verdad? Principalmente agua y sal. Entonces, como tenemos un medio hídrico en electrolitos, las corrientes que se van a producir en el corazón se van a transmitir hacia el medio. Entonces, el corazón lo tenemos acá, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo pongo un electrodo aquí, en la muñeca derecha, ¿verdad? Esas corrientes van a estar viajando por el brazo, pero es como que si yo pusiera ese electrodo en esta parte del corazón. Si yo pongo el electrodo acá, es como que yo estuviera poniendo el electrodo en esta parte del corazón. Y si yo lo pongo acá, entonces es como que lo estuviera poniendo aquí en el ápex, el electrodo, ¿verdad? O sea, es igual, si yo pongo el electrodo aquí en esta parte del corazón y lo pongo en el brazo derecho, yo voy a estar detectando las mismas corrientes, ¿verdad? Y entonces el electrodo va a estar registrándolo y amplificando esa corriente y registrándolo y haciendo un trazado. Bueno, entonces en las diferentes derivaciones se pone el electrodo, o sea, tenemos 3 electrodos. Un electrodo se pone en brazo, en muñeca izquierda, otro en muñeca derecha y el otro se pone en tobillo izquierdo. Entonces el aparato va a ir haciendo, o sea, va a ir alternando la polaridad de los electrodos. Un electrodo puede tener las dos polaridades, positivo y negativo. Pero entonces el electro, en una parte del trazado, le va a asignar positivo a un electrodo y negativo a otro, y así por el estilo. Entonces, primero vamos a ver las 3 derivaciones bipolares, porque son 6, ¿verdad? Son 3 bipolares. Bipolares no significa que
que es medio loco, ¿verdad? No. Entonces, derivaciones bipolares y derivaciones unipolares. Las derivaciones bipolares, vamos a poner textito. Entonces, derivaciones unipolares son derivación 1, derivación 2 y derivación 3. Estas son las derivaciones bipolares. Y luego tenemos las derivaciones unipolares, que son ABL, ABF y ABR. Esas son las tres derivaciones unipolares. ¿Cómo es la cuestión entonces? En las derivaciones unipolares, comenzamos con derivación 1. En derivación 1, el electrodo positivo lo tenemos en la muñeca izquierda y el electrodo negativo lo tenemos en la muñeca derecha. Por lo tanto, yo voy a estar detectando estas corrientes acá, en estas corrientes. Mi plano de detección, entonces, va a estar dado por una línea que va a ser vertical. 0 grados. Y aquí tenemos el electrodo positivo. Aquí tenemos el electrodo positivo. No, ¿dónde está esto? Tenemos el electrodo positivo. Y aquí tenemos el electrodo negativo. Y esta es derivación 1. 0 grados. Ahí está el plano de detección. Vamos con derivación 2. En derivación 2, el electrodo positivo, en derivación 2, el electrodo positivo se pone en el brazo derecho y el electrodo negativo en el tobillo. Por lo tanto, la derivación 2 va a estar más o menos así. Con una inclinación acá, con un ángulo acá de 60 grados. 60 grados. Y aquí el positivo. Y esta es la derivación 2. Entonces, ahí está mi plano de detección. Bueno, derivación 3. Aquí puse 2, pero es 3. Pongan el palito acá, ¿verdad? Derivación 3, el electrodo positivo está en el brazo izquierdo y el negativo está en el izquierdo, negativo, ¿verdad? Recuerden, en la 2 el negativo está en el derecho y el positivo está en el pie, ¿verdad? En la derivación 3, el negativo está en el brazo izquierdo y el positivo está en el pie. Entonces, el plano de detección de derivación 3 va a estar vamos a calcular bien acá, a ver si damos. Va a estar así. Entonces, esa es derivación 3. Electrodo positivo en el pie. Escucha, qué feo ese positivo. Bueno, ahí está. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, no solamente tenemos 2 planos de detección, tenemos un montón, ¿verdad? El plano cartesiano solamente tiene 2. Y con solo 2 podemos inferir cualquier vector instantáneo en cualquier momento. Con solo 2 de esas derivaciones, pero no tenemos 2, tenemos 6. Entonces, ahora vamos con las derivaciones unipolares. En las derivaciones unipolares, uno de los electrodos se asigna como el positivo y los otros 2 electrodos, el promedio de la posición de los 2 electrodos es el electrodo negativo. Por ejemplo, en ABF, vamos a ver ABF.
ABF, los dos electrodos negativos van a ser los de las muñecas y el electrodo positivo va a ser el del pie. Entonces la posición de estos dos electrodos va a ser el promedio de la posición, va a ser más o menos acá. Por lo tanto, el plano de detección para ABF, el electrodo positivo acá y el promedio de los otros dos, va a ser de 90 grados. Esto aquí va a tener 90 grados. Volver a repetir eso, por favor. En las derivaciones bipolares utilizamos los tres electrodos, ¿verdad? En las unipolares. En las unipolares utilizamos los tres electrodos. En las bipolares solo utilizamos dos. Uno es el positivo y otro es el negativo. Mientras que en las unipolares utilizamos los tres electrodos. Uno va a ser el positivo y los otros dos van a ser el negativo. Y la posición promedio de los dos, esa va a ser la posición del electrodo negativo. Entonces, si ponemos los dos negativos en las manos, la posición promedio va a ser acá, en este punto, ¿verdad? Y ponemos el positivo en el pie, entonces el plano de detección lo tenemos así, vertical, 90 grados. Y este es ABF. A, B, F. Ustedes ven, miren, ustedes comienzan a ver que hay dos derivaciones que son bastante buenas como para inferir el vector instantáneo, que son derivación 1 y ABF, porque forman un plano cartesiano, ¿cierto? Como el plano cartesiano que conocemos, y ya hemos aprendido a usar planos cartesianos, entonces se nos va a facilitar. Pero podemos utilizar cualquier par de derivaciones para inferir el vector real, ¿verdad? Cualquier par de derivaciones podemos utilizar. Bueno, entonces ahora vamos con ABL. En ABL, bueno, aquí el electrodo positivo está acá. Importante, ¿dónde está el electrodo positivo? ¿Ah? Importante. Y entonces ahora vamos con ABL. ABL dijimos, ¿verdad? O sea, el electrodo positivo va a estar en el brazo izquierdo. Y el negativo va a estar en el pie. Por lo tanto, el vector va a ser así. Va a ser así. Pero ahora el positivo está acá arriba, no está abajo, ¿verdad? Y aquí va a haber 30 grados. Aquí hay 30 grados. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con ABR. ABR, el positivo está acá. Y el negativo es el promedio de la izquierda y el brazo. Y entonces la corriente de despolarización, el eje de detección va a estar en esta dirección. Pero con el electrodo positivo acá. Entonces vamos a tener esto. Doctor, el de 30 grados sería ABF. Este sería ABL. ABL. Pongan aquí ABL. ¿Verdad? Pongan aquí ABL. Y en este también va a haber 30 grados, pero hacia abajo. ¿Verdad? Y este va a ser ABF. Y el electrodo positivo está acá arriba. Como el electrodo positivo, ¿cómo es la depolarización del corazón? De arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces ustedes fíjense que en ABL generalmente ustedes van a tener ondas negativas cuando hagan el electro, porque el electrodo positivo está arriba y entonces la corriente de despolarización va hacia abajo, va de arriba hacia abajo, desde la base hacia el ápex. Por eso es que en ABR van a tener ondas negativas. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, imagínense ustedes que yo tengo este electro acá, vamos a ver. No tengo cuadrícula acá, ¿verdad? Pero vamos a hacer un trazado electrocardiográfico. Digamos que tenemos derivación 1 acá. Y tenemos una onda
de 5 milivoltios. Está en 5 cuadritos, digamos, 5 cuadritos del electro. Onda T. Y esta es derivación 1. Y luego yo analizo mi derivación 2. Y en derivación 2 voy a tener esto. Y esto está 2 cuadritos. Bueno, entonces ahora vamos a definir eje cardíaco. Vamos a aprender cómo se saca el eje cardíaco. El eje cardíaco es el vector total de la despolarización del ventrículo. Es el vector total, o sea, es la suma de todos los vectores instantáneos y eso nos da la despolarización total del ventrículo. Si yo tengo una onda positiva, quiere decir que la corriente tiene una componente fuerte en mi eje de detección, o sea, en mi derivación, ¿verdad? Yo puedo hacer aquí, para determinar el eje cardíaco, puedo hacer un análisis vectorial. Bueno, entonces, si la onda es positiva, quiere decir que la corriente de despolarización va en sentido del electrodo positivo. Si la onda es negativa, entonces va en contra del electrodo positivo. Si yo tengo una onda bigeminada, una parte positiva y la otra parte negativa, entonces la corriente está viajando perpendicular a mi derivación. O sea, para sacar el voltaje, esto de acá se lo resto a esto de acá. Si esto es 5 y esto de acá es menos 5, entonces yo aquí tengo una corriente de 0. Y ya sé... ¿eh? ¿Cómo? Ah, ya. Pero... que encienda el aire. Bueno, entonces va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una onda así bigeminada, con una parte hacia arriba y otra hacia abajo, y la sumatoria es 0, quiere decir que, por ejemplo, yo tengo mi derivación, esta es derivación 1, entonces la corriente está viajando así. La depolarización del ventrículo fue así. Y entonces yo voy a tener una onda bigeminada cuya, o sea, para sacar el voltaje a la parte positiva, le resto a la parte negativa. ¿Estamos? Bueno, entonces esta es positiva, esta es, digamos, a 5, esta es positiva a 2 para arriba, pero tenemos menos 1 acá, ¿verdad? Un piquito de menos 1. Entonces 2 menos 1 es igual a 1. Y entonces, ¿cómo saco yo el vector? Digamos, esta es derivación, ¿cuál dijimos que era esta? Derivación 1, ¿verdad? 1. Y digamos que esta es derivación 2. Bueno, ¿cómo saco yo el vector de despolarización? O sea, ¿cómo saco yo el eje cardíaco? Vamos a dibujar acá mi derivación 1. Y vamos a dibujar acá mi derivación 2. Recuerden que el electrodo positivo está acá y el positivo está acá. Por lo tanto, este está en 5, derivación 1 está en 5 y contamos a partir del inicio 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Con algo cuadriculado es mucho mejor, ¿verdad? Y entonces marcamos aquí el 5. Y derivación 2 va a ser 1, entonces contamos una unidad hacia abajo y marcamos ahí el 1. Y entonces, ¿dónde está el eje cardíaco? ¿Dónde está el vector de despolarización ventricular? Yo trazo líneas perpendiculares
Entonces voy a trazar una línea perpendicular a esta derivación. Voy a trazar una línea perpendicular a esta derivación. Y donde se encuentran las dos líneas, o sea, ¿dónde se están encontrando las dos líneas? Aquí, ¿cierto? Entonces, aquí, donde se encuentran las dos líneas, desde el inicio hasta donde se encuentran, ese va a ser mi vector de despolarización. Este va a ser mi eje cardíaco. ¿De acuerdo? Este de aquí va a ser mi eje cardíaco. Ahora, ¿creen ustedes que esas dos derivaciones serán las dos mejores para sacar el eje cardíaco? ¿Cuáles son las mejores entonces? Intuitivamente. ¿Alguien que me diga? Por intuición y porque ya lo sabemos hacer desde que estábamos en la escuela, ¿cuáles serán las dos derivaciones mejores para sacar el eje cardíaco? Para sacar el que Perdón. ¿Cuáles? ¿No sería una la de ABF? Sí, 1 y ABF porque forman un plano cartesiano, ¿cierto? casi no le escucho. Se le corta mucho el... Bueno, las dos mejores serían... Y Conste, podemos usar cualquier par. De esas 6 que tenemos ahí, podemos utilizar cualquier par. ¿De acuerdo? L. Ajá. Hable despacito para que no se le trabe. es Se le está trabando mucho el internet. si Hable despacito. Bueno, se le está trabando el internet. O sea, mejor, ¿verdad? Vamos a utilizar 1 y ABF. Son las mejores. Porque no forman un plano cartesiano. Entonces, digamos que yo tengo un electro así. Derivación 1. Y ABF. Y ABF la tengo así. Y esto lo tengo en, digamos, en 5. Y digamos que aquí tengo 1. Entonces le resto 5 menos 1, 4. 4 cuadritos. Y esto lo tengo en 4, digamos. ¿Verdad? Entonces, yo en mi... Aquí tenemos derivación 1. Y esta parte es la positiva. Y aquí tenemos ABF. Y esta parte es la positiva. Entonces trazamos primero sobre derivación 1 y contamos 4. Y luego trazamos sobre ABF y contamos 4. Contamos 4, ¿verdad? Y entonces ahora trazamos líneas perpendiculares. Una línea perpendicular acá. Y la otra línea perpendicular acá. Y el vector va a estar más o menos en 45 grados. Un eje cardíaco de 45 grados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Ustedes pueden agarrar cualquier par de derivaciones que quieran para calcular el eje cardíaco. Cualquier par. Pueden agarrar 2 y 3. O pueden agarrar ABF y 3, etcétera, ¿verdad? Algo importante. Fíjense bien en esto. Aquí tenemos un eje cardíaco de 45 grados, ¿verdad? Pero este eje cardíaco de 45 grados va a pasar más o menos perpendicular a esta derivación de aquí, que es ABL, ¿verdad? Entonces ABL, ustedes la tienen que ver en el electro que ustedes hagan, la van a ver como una onda bigeminada.
porque la corriente va a bajar acá y ABL está perpendicular a esta derivación. Entonces, otra manera que ustedes tienen de sacar el eje cardíaco es ver qué derivación se encuentra completamente bigeminada. O sea, que la parte superior mide más o menos igual que la parte inferior. Que esto de acá mide más o menos igual que la... Si ustedes tienen una de esa onda con voltaje de 0, como esta, entonces quiere decir que la corriente está pasando perpendicular, el eje cardíaco está perpendicular a esa derivación. Y eso les ayuda también a sacar el eje cardíaco. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿alguien me puede decir de dónde a dónde va el eje cardíaco normal? ¿Cuál es el eje cardíaco normal? Apaguen el micrófono, ni cuando no estén hablando. ¿De cuánto a cuánto va el eje cardíaco normal? ¿De cuántos grados? O sea, 0 grados. Derivación 1 tiene 0 grados. Esto lo contamos, ¿verdad? De aquí para acá contamos los grados. Entonces, 90 grados. Así lo contamos, ¿verdad? O sea, es al revés de cómo lo contamos en geometría. Entonces, ¿a dónde tiene que estar el eje cardíaco? Vamos, ustedes ya vieron esto. Bueno, entonces el eje cardíaco normal tiene que estar en este cuadrante de acá. Porque recuerden, aquí está el corazón, ¿verdad? Aquí está el corazón. La corriente de despolarización viene en este sentido. Por lo tanto, un eje cardíaco normal está en este cuadrante de acá, entre los 0 grados y los 90 grados. Pero puede estar un poquito hacia acá, puede estar un poquito hacia arriba. Entonces pónganlo ustedes entre los menos 30 grados, más o menos, entre los menos 30 grados y los 90 grados. Entonces, en toda esta parte de acá, todo este cuadrante de acá, el eje cardíaco está normal. Por lo tanto, ustedes van a tener un eje cardíaco normal siempre y cuando tengan ondas positivas en derivación 1 y en ABF. O una de ellas puede ser bigeminada, puede ser 0 y la otra positiva. Si está completamente vertical el eje cardíaco, entonces uno va a estar en 0, pero van a tener una onda positiva en ABF. Y si está completamente horizontal el eje cardíaco, van a tener onda bigeminada en derivación 1, onda bigeminada en ABF y una onda positiva en derivación 1. Entonces, un eje cardíaco normal lo van a tener ustedes siempre que tengan ondas positivas en derivación 1 y ondas positivas en ABF, ¿verdad? Pero bueno, no tan así, porque recuerden que hay menos 30 grados acá también, que todavía, ¿verdad? Que puede ser, entonces un poquito, ABF un poquito negativa, con tal de que derivación 1 sea positiva, es normal, ¿verdad? Es normal porque tienen que tomar estos 30 grados, menos 30 grados. Entonces, desde menos 30 grados hasta 90 grados tienen un eje cardíaco normal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a borrar todo esto. Bueno, entonces está claro, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, cómo se calcula el eje cardíaco con cada derivación. Entonces ustedes las derivaciones lo que tienen es un trazado electrocardiográfico, pero tienen que imaginárselas sobre esos planos, sobre esos vectores, ¿verdad? Esos planos de detección que tenemos, que son las derivaciones. Ahí tienen que imaginárselas ustedes para ver, ¿verdad? Para dónde va la corriente. Entonces, con la práctica van a ver que siempre, por ejemplo, ABR es negativo, siempre va a ser negativo porque la corriente de polarización va en contra de el electrodo positivo que está acá arriba en brazo derecho, ¿verdad? Hay algunas reglas que deben saber, por ejemplo, derivación 1 más derivación 3 es igual a derivación 2.
Entonces eso tienen que verlo en el electro para ver si no están mal puestos los electrodos, por ejemplo. Entonces derivación 1 más derivación 3 es igual a derivación 2. O sea, la magnitud del vector de despolarización de 1 más el 2, más el 3, perdón, le va a dar derivación 2. Mientras que en las derivaciones unipolares, derivación 1 más derivación 2 más derivación 3 es igual a 0. O sea, si ustedes suman el QRS, ¿verdad? La magnitud del QRS de los 3, tiene que darle 0. Entonces son algunas reglitas que hay que saber, ¿verdad? Para ver si están bien colocados los electrodos. ¿Cuál era la del 0, doctor? ABF más ABL más ABR, o sea, las 3 unipolares, si ustedes las suman, si ustedes suman los QRS, la magnitud de la corriente, tiene que darle 0. Ya saben que para ver la magnitud tienen que restarle la parte negativa de la onda a la positiva, ¿no? Y si ustedes suman ABF más ABL más ABR, entonces les tiene que dar 0. Mientras que con las bipolares, si ustedes suman derivación 1 más derivación 2, les tiene que dar derivación 3. Ya son reglas, ¿verdad? Siempre se cumplen. Si están bien puestos los electrodos, entonces siempre les van a cumplir. Doctor, dijo que derivación 1 más derivación 3 siempre va a ser igual a derivación 2, ¿va? ¿Cierto? Permítanme un segundo. Derivación, sí, derivación. ¿Cómo fue que me preguntó? ¿Perdón? Derivación 1 más derivación 3 siempre va a ser igual a derivación 2. Sí, derivación 1 más 3 es igual a derivación 2. Sí, correcto. Sí, así es. Bueno. La única aplicación es para ver si están bien puestos los electrodos, ¿verdad? Pues siempre se cumple. Bueno, entonces vamos a ver el eje cardíaco normal, ¿verdad? El eje cardíaco normal dijimos que está entre menos 30 y 90 grados. En las personas que que son más rellenitas, ¿verdad? Que son más gorditas, el eje cardíaco está más horizontal. ¿Por qué? Porque el diafragma está empujado hacia arriba, eso empuja al corazón y entonces el corazón en vez de estar así, ¿verdad? Está un poquito más horizontal. ¿Verdad? Está un poquito más horizontal. Mientras que las personas que son flaquitas, entonces como está más abajo el diafragma, el corazón tiende a estar más péndulo y el eje cardíaco está más vertical, ¿verdad? Si nos tomaran un electro parados, entonces el eje cardíaco estaría más vertical porque el corazón sería más así, ¿verdad? Más péndulo. Como el electro se toma acostado, entonces, ¿verdad? Se hace un poquito más para acá, más horizontal. ¿Verdad? Se hace más horizontal. Permítanme un segundo que me están escribiendo por un plasma. Ya. ¿Qué me preguntaban, perdón? Muchachos, ¿alguien me hizo una pregunta? Bueno, entonces ese es el eje cardíaco normal, ¿verdad? Entre menos 30 y los 90.
en algunas patologías podemos ver una alteración del eje cardíaco, ¿verdad? En algunas patologías se ve alteración del eje cardíaco. Entonces, ¿en qué patología vemos alteración del eje cardíaco? En primer lugar, cuando hay hipertrofia ventricular. ¿Por qué cuando hay hipertrofia ventricular vamos a ver eso? Vamos a ver. Bueno, entonces, recordemos que el impulso, ¿verdad? Viaja hacia acá y de acá se va por el haz de His, las dos ramas. Pero, bueno, y entonces el registro electrocardiográfico son todas estas fibritas despolarizándose. Todas las fibritas cardíacas, todos los musculitos cardíacos despolarizándose, nos van a dar el QRS. Pero si tenemos una hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo, el ventrículo izquierdo está hipertrofiado, está grande. Un paciente con alguna insuficiencia cardíaca, alguna valvulopatía, alguna estenosis, digamos una estenosis aórtica, el corazón tiene que hacer fuerza y entonces está hipertrofiado, o una cardiopatía hipertensiva, donde el corazón tiene que bombear en contra de una poscarga aumentada, de una presión aumentada. Entonces, en ese caso, el corazón se hipertrofia. Y todo esto está hipertrofiado. O una cardiomiopatía hipertrófica congénita. Entonces, en esos casos, el corazón está hipertrofiado. Digamos que tenemos una hipertrofia izquierda. Entonces, el corazón izquierdo está grandote, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que depolarizarse más masa izquierda. Y si se depolariza más masa izquierda, vamos a ver lo que se denomina una desviación del eje hacia la izquierda. Vamos a ver el eje cardíaco, ¿verdad? A menos de menos 30 grados. Aquí en menos 30 grados. Entonces, lo vamos a ver por acá, o lo vamos a ver por acá. Eso se llama desviación hacia la izquierda. Si por el contrario, el ventrículo izquierdo está bien, pero el ventrículo derecho está hipertrofiado, entonces vamos a tener lo que se denomina una desviación hacia la derecha, ¿verdad? Y vamos a ver esto desviado a más de 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener ondas, en derivación 1 vamos a ver ondas negativas, y en derivación 2, en ABF, perdón, vamos a ver ondas positivas, ¿verdad? Ondas positivas, el positivo es acá. Ondas positivas en ABF y ondas negativas en derivación 1, entonces quiere decir una desviación hacia la derecha, ¿verdad? Del eje cardíaco. Probablemente una hipertrofia nos da eso. Y otra cosa que nos puede dar desviaciones son los bloqueos de rama. Porque imagínense que esta rama del haz de Purkinje, ¿verdad? Del haz de His, rama izquierda, esté bloqueada, esté dañada esas fibras, entonces la corriente no va a pasar por acá. No es que no se va a depolarizar esto, porque ¿por dónde se va a ir? Se va a ir por el resto de las fibras, pero estas fibras son lentas. Va a tardar más tiempo en depolarizarse, y como tarda más tiempo, va a dar una desviación hacia la izquierda. Lo mismo la rama derecha. Hay una interrupción de la rama derecha, nos va a dar una desviación hacia la derecha. Entonces son ejemplos de patologías que nos pueden dar desviación del eje cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, algunas otras, dígame sí. No, preguntas. Dígame. Doctor, yo tengo una. Sí, dígame, dígame. Sí, por ejemplo, bueno, en mi caso yo tengo insuficiencia tricuspidia y al parecer también tengo hipertrofia, o sea, el lado derecho del corazón está más grande. Entonces, Santísimo. sí, tengo varias patologías. ¿Tiene estenosis tricuspidia? No, insuficiencia tricuspidia. Perdón, insuficiencia tricuspidia. Bueno, entonces vamos a analizar bien qué es lo que está pasando ahí, antes de que nos siga diciendo, ¿verdad? Tiene una insuficiencia tricuspidia. Bueno, antes de que nos siga diciendo, ya nos va a decir, nos va a contar el resto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista hemodinámico.
Hay una insuficiencia tricuspidia. Es corazón derecho, ¿cierto? La sangre está pasando retrógrada, porque hay insuficiencia, desde el ventrículo hacia la aurícula. Entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes que vamos a ver ahí? Primero, para tratar de compensar eso, va a estar un poquito aumentada, o sea, el sistema simpático va a forzar un poquito más el corazón, para que pueda exprimir la sangre hacia los pulmones y oxigenar bien, ¿verdad? Entonces, puede haber un poquito de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pues el izquierdo está trabajando un poquito más fuerte para tratar de, pero no está trabajando en contra de una presión. Si, por ejemplo, tuviéramos una estenosis pulmonar, la hipertrofia sería mucho más severa, porque el corazón está tratando de expulsar la sangre contra un agujerito chiquito. Aquí no, aquí lo que pasa es que el corazón se está esforzando más para tratar de expulsar más sangre porque parte se va de regreso a la aurícula. Pero sí va a haber un poquito de hipertrofia derecha, ¿verdad? No mucho, pero sí va a haber un poquito de hipertrofia derecha. Y como la sangre la está mandando de regreso a la aurícula derecha, entonces va a haber un crecimiento de la aurícula derecha. La aurícula derecha va a estar aumentada de tamaño, la cavidad va a estar aumentada de tamaño. ¿De acuerdo? Ese aumento de tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo, de la aurícula derecha, perdón, puede ser si está aumentada la masa, ¿verdad? Y también está aumentada el tamaño. La masa porque el ventrículo se trata de forzar un poquito más para tratar de vaciar toda esa sangre. Hay un poquito de hipertrofia, pero hay más crecimiento. Entonces eso se va a ver como una onda P más grande. Eso se llama onda P pulmonar, una P picuda. La P va a estar grandecita, va a estar alta, es una P picuda. Y vamos a ver también un poquito de hipertrofia, ¿verdad? Hipertrofia del ventrículo derecho, tratando de compensar, de mandar esa sangre. Y vamos a escuchar un soplo. ¿Qué tipo de soplo va a ser? ¿Sistólico o diastólico? ¿Ya lo vimos? Uh-huh. ¿Sistólico? Va a ser un soplo sistólico, porque en sístole se va a contraer el ventrículo derecho y va a mandar la sangre hacia la arteria pulmonar, pero también la va a mandar retrógradamente hacia la aurícula. Entonces, ahí vamos a tener el cuadro clínico, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí síganos contando. Tiene una estenosis, una insuficiencia tricuspidia. Ajá. Me imagino leve, ¿verdad? No, bueno, fuera, es severa. ¿En serio? ¿Le van a hacer cirugía? Sí, o sea, ya me hicieron 2 cirugías porque aparte de eso tuve Walsh-Parkinson-White. Entonces ya tuve 2 cirugías. Sí, sí, sí. Entonces, Pero tiene lo que le quería marcapaso. preguntar es que no. Ah, No. bueno, sí, sí. Ajá, entonces me quería preguntar. Lo que le quería preguntar era que si el eje cardíaco, o sea, aparte de que está alterado, pueden alterar los ABL, ABF, ¿se alteran? Me imagino que sí. O sea, es que usted dice, ¿qué parte? O sea, usted está hablando del QRS, que está alterado el QRS. Si hay una hipertrofia del ventrículo derecho, entonces usted lo que tiene que esperar en el electro es que haya una desviación del eje hacia la derecha, o sea, ondas positivas en derivación 1, ondas negativas en ABF, ¿verdad? Y puede haber también, como está hipertrofiado, puede haber tal vez que el QRS sea más ancho de lo normal, ¿verdad? Porque se tiene que depolarizar más corazón. Entonces eso es lo que ve, ¿verdad? Y Hugo Parkinson-White es una inestabilidad del corazón bastante severa, ¿verdad? Porque comienza a disparar. Entonces, pero le van a hacer reposición de válvulas. No sé, supuestamente iba a chequeo ahorita en mayo, pero con todo lo de la pandemia no se puede. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí nos avisa, ¿verdad? Lo hubiéramos hecho un electro para... Si hubiéramos estado en clase, le hacemos el electro a usted para ver. Tengo 4 y ecocardiograma por si ocupa. Ah, bueno, sí. Mándenlo, ¿verdad? Y vamos a ver ahí cómo está el electro.
Sí, mándelo ahí al grupo. Lo vamos a analizar. Lo podemos analizar mañana, ¿verdad? Bueno, entonces, un par de cositas más. La hipertrofia o el crecimiento auricular de la aurícula derecha se refleja como un aumento del voltaje en la aurícula derecha, una P picuda. Mientras que la hipertrofia, el crecimiento de la aurícula izquierda, se ve como también aumenta el voltaje de la aurícula izquierda, pero aumenta más el tiempo. Entonces van a ver ustedes como una P bigeminada, como una P, un camellito, ¿verdad? Va a ser una P con 2 jorobitas. Entonces esa se llama P mitral. Entonces la otra se llama P pulmonar, la hipertrofia de la aurícula derecha, y la otra que es hipertrofia de la aurícula izquierda se llama P mitral, es bigeminada. Y ustedes ya saben que la hipertrofia de la aurícula, de las aurículas es importante siempre observar al paciente porque puede hacer fibrilación auricular. ¿Verdad? Y la fibrilación auricular, pues, hay que tratarla. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas. Solo permítanme un segundito. Que necesito contestar un mensaje ahorita. Es urgente. Bien, entonces vamos a entrar. Ya, esto es como un repasito de electro, ¿verdad? Es cosas básicas, es lo básico que tienen que saber del electro. Entonces, ustedes ahorita, ¿cuáles son las competencias de ustedes? Ya pasando fisiología. Entonces, el que pasa fisiología debe ser capaz de saber de qué se tratan las derivaciones, ¿verdad? Tiene que ser capaz de medir el eje cardíaco. Tiene que ser capaz de determinar la frecuencia cardíaca y de identificar las arritmias más comunes, que son las que estudiamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo esa es la competencia de ustedes hasta ahorita. Entonces, más adelante, en medicina interna, pues ahí van a aprender otro poquito. Pero ahorita sí tienen que saber eso, ¿verdad? Entonces, esas cositas tienen que saber, bueno, algunas otras cosas, ¿verdad? Algunas otras cosas. Vamos a ver, por ejemplo, no sé si vieron ustedes, no sé si vieron infarto, isquemia, enfermedad isquémica cardíaca, no sé si la vieron el trimestre pasado, ¿sí o no? ¿Sí vieron, muchachos? Para ver si vemos algo de eso No vimos, no vimos. porque si ya lo vieron, ya no tiene sentido que volvamos a verlo, ¿verdad? Si lo vuelven a ver en fisiopatología. Es que solo vimos en sí, o sea, isquemia y... ¿Qué se llama la otra? Esas. Pero, o sea, solo en general la vimos. Como qué es isquemia y qué es... Ya, solo los términos. Exacto, más los términos, en qué consistía cada una, pero como que digamos... Permítame un definir segundo. por isquemia, ¿no? Sí, ahí lo tenemos.
o llámelo mejor, para que ahí mismo, ¿verdad? Solamente nos llenen las hojitas, ¿verdad? Y que nos diga el nombre para llevar registro. Ahí tenemos 300 ml de plasma, TDA. Sí. Bien, entonces solamente por encimita vamos a ver entonces la enfermedad isquémica del miocardio. Vamos a verlo un poquito más a fondo, ¿verdad? Vamos a verlo un poquito más a fondo. Tal vez, miren, ahorita en la Católica tenemos un poquito de problemas con medicina interna porque cada quien lleva su, así como nos pasó en fisiología ahorita, ¿verdad? Que cada quien lleva su programa. Entonces a veces hay cosas que no las ven y que son importantes, ¿verdad? Vamos a esperar a llegar al internado para comenzar a aprender. Entonces, enfermedad isquémica, estas cuestiones que son comunes, enfermedad isquémica es común, ¿verdad? Es común, es uno de los problemas de la época actual, porque la gente está siendo más longeva y al aumentar la longevidad aumenta también los problemas cardíacos, de obstrucción cardíaca. Entonces es importante que lo sepamos, ¿eh? Por eso lo vamos a estudiar. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de esto. Esta semana vamos a terminar de ver cardiovascular, de hacer repasito de cardiovascular. Y la próxima semana vamos a pasar ya a la parte de pulmones. Uy, ¿qué es eso? COVID. Doctor. ¿Ah? ¿Qué fue COVID? No. Me da nervios a mí las cosas. Doctor, Uh-huh. Buenas tardes, ¿cómo está? Erika, doctor. Ajá, dígame. Soy Erika, la enfermera. De su clínica. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está, Erika? Bien, ¿y usted? Pues bien, bien. ¿A dónde está? Aquí estoy trabajando en la clínica San Ramón. Ah, bueno, Por bueno. mientras. Ah, bueno, está bien. Hola, Erika. Se la quitamos un ratito, doctor. Ah, bueno, ajá, ya estoy Solo bien. un ratito, solo un ratito. Vaya, pues. Está bien. Bueno, entonces, vamos a ver enfermedad isquémica del miocardio. Bueno, entonces, vamos a dividirla en cuatro grados, por decirlo así. O sea, enfermedad isquémica, isquemia es toda aquella patología que conduzca a una falta de irrigación de un órgano. Entonces, en este caso, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es irrigado por las arterias coronarias. Las arterias coronarias se originan en la aorta y luego se capilarizan en el corazón y luego drenan en el seno coronario, a la cava y todo. Entonces, esas arterias coronarias, el corazón, a diferencia del músculo esquelético, no se puede dar el lujo de tener un metabolismo anaerobio. Recuerden ustedes que una de las ventajas, una de las cosas de seguridad que tiene el músculo esquelético es que puede ser que sobreviva sin oxígeno durante bastante tiempo, con solo el metabolismo anaerobio, ¿verdad? Y entonces ese músculo va a sobrevivir mucho tiempo con solo metabolismo anaerobio. Permítame un segundo. Pero yo creo que el doctor tiene consentimientos. Ah, bueno, entonces el consentimiento informado y la tablita aquella que se la vamos a dar después a Tosta, al doctor Tosta para que la lleve. ¿Verdad? Ah, bueno, imprímele entonces el consentimiento informado y que no lo... Sí, solo... Y que nos dé el nombre de la tía, eso sí lo necesitamos para que, y apunte ahí, se mesa, ¿verdad? Para saber, para darle seguimiento.
Bueno, entonces, el músculo cardíaco no, porque el músculo cardíaco es muy delicado. La corriente, recuerden ustedes que la corriente y la contracción son dos procesos acoplados. Si nosotros afectamos la corriente, entonces vamos a afectar también la contracción. Por lo tanto, es bien delicado el corazón. O sea, cuestiones que lo irritan van a crear arritmias y van a crear un caos, ¿verdad? Entonces, una de esas cuestiones que lo irrita es el cambio del pH, la acidosis que hay cuando hay un metabolismo anaerobio. Por lo tanto, el músculo cardíaco no se puede dar ese lujo de tener metabolismo anaerobio. Es más, ni siquiera utiliza la glucosa como su principal fuente energética, sino que utiliza, ¿qué utiliza? El músculo cardíaco como fuente energética. ¿Qué utiliza como fuente energética el músculo cardíaco? Su propio de los miocitos. ¿Perdón? Miocitos, no sé. No, o sea, como fuente energética, como alimento. No utiliza la glucosa. ¿Qué alimento utiliza como fuente energética? ¿Cuál es la principal fuente energética del corazón? Si no es la glucosa, ¿qué nos queda? Ajá. Los lípidos. Los lípidos. Los lípidos. Más del 90% de la energía del corazón sale de lípidos, ¿verdad? Y entonces no tiene metabolismo anaerobio. La única manera que tiene el corazón de responder a un aumento de la demanda, ¿cuándo hay aumento de la demanda? Cuando hacemos ejercicio, el corazón se contrae más, el gasto cardíaco aumenta varias veces, entonces aumenta la demanda, ¿verdad? Entonces, cuando hay aumento de la demanda, la única manera que tiene el corazón de suplir esa demanda es con vasodilatación de las coronarias, ¿verdad? Es la única manera. No tiene metabolismo anaerobio, no puede aumentar el metabolismo anaerobio como el músculo, ¿verdad? Entonces es muy sensible a las obstrucciones. Y la causa más común de una enfermedad isquémica del miocardio es la obstrucción por placas ateromatosas, lo que se denomina aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis es la formación de placas ateromatosas en la íntima, en la parte interna que bloquean la luz del endotelio, la luz del vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces se forman placas ateromatosas que bloquean la luz del vaso sanguíneo. Y todos tenemos placas ateromatosas. Siempre estamos formando placas ateromatosas, ¿verdad? Todos tenemos. Algunos más que otros. Hay factores de riesgo para la formación de placas ateromatosas. Entonces eso se llama aterosclerosis. Y la aterosclerosis no debe confundirse con la arterioesclerosis, que esa es otra cosa. La arteriosclerosis es el endurecimiento de la íntima porque el colágeno se va perdiendo, va haciendo puentes cruzados y entonces el tejido se va endurando y las arterias se enduran. Eso se llama arterioesclerosis. No hay que confundirlo con aterosclerosis, que son placas ateromatosas. Bueno, entonces la aterosclerosis es la causa más frecuente de enfermedad isquémica del miocardio. Doctor, pero podría decirse que la aterosclerosis a largo plazo va a producir una arteriosclerosis. No, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Una es por el proceso normal de envejecimiento de los tejidos, donde el colágeno forma puentes cruzados, y lo mismo pasa con el colágeno de la íntima de las arterias, que está esa capa de colágeno y se ven endurando. Esa es la arteriosclerosis. Claro, es malo, ¿verdad? Porque causa hipertensión y puede poner los vasos más frágiles también. Pero la aterosclerosis es la formación de una placa, ¿verdad? Es un abultamiento que va tapando la luz de los vasos sanguíneos. Entonces son dos cosas diferentes, son dos términos diferentes. Los dos pueden estar relacionados con el envejecimiento, ¿verdad? Pero no son lo mismo. Bueno, entonces mañana vamos a hablar un poquito sobre la génesis, cómo se forma la placa aterosclerótica.
los factores de riesgo para que se forme la placa aterosclerótica y cómo dividimos la enfermedad isquémica del miocardio. Entonces les voy a decir básicamente, ¿verdad? Es angina de pecho, luego angina inestable, es un poquito peor que la angina normal, ¿verdad? Que la angina estable, entonces la angina inestable de Dopris metal, y luego tenemos infarto no Q y el infarto transmural, que es el peor. ¿Verdad? Son las cuatro manifestaciones. Bueno, entonces mañana vamos a continuar, ¿verdad? Mañana vamos a ver cómo es la génesis de la placa aterosclerótica. ¿Cómo se origina esa placa aterosclerótica? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, nos vemos mañana entonces, ¿verdad? Hasta mañana, doctor. Bueno, hasta mañana, cuídense. Adiós, doctor. Adiós. Doctor. Hasta luego, cuídense.